habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, transfórmame tengo mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. El libro de Proverbios, capítulo 7. Hijo mío, sigue mi consejo. Atesora siempre mis mandatos. Obedece mis mandatos y vive. Guarda mis instrucciones tal como cuidas tus ojos. Átalas a tus dedos como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Ama a la sabiduría como si fuera tu hermana y haz a la inteligencia un querido miembro de tu familia. Deja que ellas te prevengan de tener una aventura con una mujer inmoral y de escuchar las adulaciones de una mujer promiscua. Mientras estaba junto a la ventana de mi casa, mirando a través de la cortina, vi a unos muchachos ingenuos, a uno en particular que le faltaba sentido común. Cruzaba la calle cercana a la casa de una mujer inmoral y se paseaba frente a su casa. Era la hora del crepúsculo, al anochecer, mientras caía la densa oscuridad. La mujer se le acercó, vestida de manera seductora y con corazón astuto. Era rebelde y descarada, de esas que nunca están conformes con quedarse en casa. Suele frecuentar las calles y los mercados, ofreciéndose en cada esquina.
Lo rodeó con sus brazos y lo besó, y mirándolo con descaro le dijo: acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos. Tú eres precisamente al que estaba buscando. Salí a encontrarte y aquí estás. Mi cama está tendida con hermosas colchas, con coloridas sábanas de lino egipcio. La he perfumado con mirra, aloes y canela. Ven, bebamos sin medida la copa del amor hasta el amanecer. Disfrutemos de nuestras caricias, ahora que mi esposo no está en casa. Se fue de viaje por mucho tiempo. Se llevó la cartera llena de dinero y no regresará hasta fin de mes. Y así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Él la siguió de inmediato, como un buey que va al matadero. Era como un ciervo que cayó en la trampa, en espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Era como un ave que vuela directo a la red sin saber que le costará la vida. Por eso, hijos míos, escúchenme y presten atención a mis palabras. No dejen que el corazón se desvíe tras ella. No anden vagando por sus caminos descarriados, pues ella ha sido la ruina de muchos. Numerosos hombres han caído en sus garras. Su casa es el camino a la tumba. Su alcoba es la guarida de la muerte. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Biblia explicada. Un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Bien, vamos a continuar nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras y en esta oportunidad hemos llegado al capítulo número 7 del libro de Proverbios. Un detalle interesante antes de hacer nuestra lectura de nuestro video de hoy: los capítulos del 1 al 9 son una sola sección. En el libro de Proverbios, capítulos del 1 al 9, habla de unos consejos que Salomón le da a su hijo o a sus hijos y que esas enseñanzas nos sirven y que tienden a ser las enseñanzas más que repetitivas, reiterativas. Salomón reitera las enseñanzas a medida que va escribiendo o que estos relatos se presentan en dicha exposición. El capítulo número 7 está dividido en 3 partes. La primera va desde el versículo 1 hasta el 5 y vamos a comenzar con esa lectura. Versículos del 1 al 5. Dice así: Hijo mío, guarda mis razones y atesora para ti mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y guarda mis enseñanzas como a la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama parienta a la inteligencia, para que te guarden de la mujer ajena, de la extraña que suaviza sus palabras. Aquí hay varios detalles en estos primeros 5 versículos. Salomón está evidentemente hablando con su hijo. Dice: hijo mío, guarda mis razones. Utiliza la palabra razones. O sea que Salomón tuvo que haber reflexionado sobre estas enseñanzas primero él. Él primero reflexionó, las escribió, las compartió y dice: atesora mis mandamientos en tu mente. O sea, tú también razona. O sea, lo que yo te estoy diciendo no es algo irracional. Te estoy diciendo algo que es lógico, que es importante. Guarda mis mandamientos y vivirás. Sea mi ley como la niña de tus ojos. Sin embargo, hay un comentario bíblico
con respecto a esta expresión, la niña de tus ojos, porque claro, la niña de los ojos es como cuidar la vista. Si tú cuidas la vista, tú proteges tu vista, pues tú vas a tratar de cuidarte también en todas las áreas. Parece que la traducción más correcta en hebreo que hay en una traducción llamada la Septuaginta, que es una versión griega del Antiguo Testamento, la traducción más correcta sería: hijo, honra al Señor y serás fuerte, teme solo a Él. Esa es la traducción que aparece en la Septuaginta. Cuando habla de la niña de los ojos, es lo más preciado, lo más valioso. ¿Y qué debe ser lo más valioso? Honrar al Señor, temer al Señor, respetar al Señor, y allí estará nuestra fuerza. Lígalas a tus dedos, escríbelas, y me llama la atención porque dice en la tabla de tu corazón. Cuando hablamos de tabla, ¿a qué nos hace alusión? Nos referimos o nos lleva el pensamiento a los 10 mandamientos. A los 10 mandamientos. Cuando fueron escritos en las tablas de piedra, ¿cierto? Pero Dios ahora no quiere que nosotros lo tengamos en una tabla o escrito en la Biblia nada más, sino que lo atesoremos en nuestro corazón. Que sea parte de nuestra vida. Parte de nuestra vida. Nunca fue el plan de Dios escribir sus mandamientos en piedra. Nunca fue esa la voluntad del Señor. Porque siempre Dios dio instrucciones verbales para que estuviesen atesorados en el corazón, en la mente. El corazón es la mente, el pensamiento, la razón. Entonces uno adora a Dios con la razón y con el sentimiento. Es algo unido, no solamente el sentimiento ni la razón separadas, sino que van unidas. Di a la sabiduría: eres mi hermana, mi pariente, o sea, ámala, para que te guarden, y aquí viene un detalle interesante, que te guarden de la mujer ajena. Cuán importante es que Salomón hace mucha alusión a las relaciones extramaritales o premaritales como algo inadecuado. O sea, Salomón hace mucho énfasis acerca de la mujer. A partir del versículo 6 habla de una historia o de una parábola o de algún acontecimiento del cual Salomón fue testigo, o es simplemente una ilustración, no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí es que presenta una gran verdad, o sea, el caso de un joven que se deja arrastrar por la sensualidad de una mujer. Pero, no sé si recuerdas que en capítulos anteriores, por ejemplo, en el capítulo 5, ya estaba hablando acerca de este tema en los primeros versículos. Y en el capítulo 6 también vuelve a repetir estas advertencias de cuidado con la mujer, que no te dejes enredar. Nosotros en el culto familiar con los niños mencionábamos que probablemente Salomón pues supo lo que su padre había hecho David. Con su madre, sí, exacto, con Bexabé antes de él nacer, y tal vez David mismo lo llevó a reflexionar, ¿no? Y le hizo hincapié de repente en esa parte, y él pudo aprender a ciencia cierta y por vivencia de su propio padre eso, y entonces ahora él le enseña a su hijo: no caigas en eso, no cometas los mismos no cometas errores. el error. Pudiera uno imaginarse que la historia que Salomón cuenta a partir del versículo 6 es la historia de David, no lo sabemos. Pero es muy similar porque David se deja arrastrar por la sensualidad de Bexabé, y Bexabé tampoco fue que se opuso mucho cuando David la mandó a llamar siendo una mujer casada. Vamos entonces a leer la historia, versículo 6 hasta el 23. Dice: miraba yo por la ventana de mi casa, a través de mi celosía, cuando vi entre los ingenuos y observé entre los jóvenes a un joven falto de sensatez. Pasaba él por la calle junto a la esquina e iba camino de la casa de ella. Al atardecer, cuando ya oscurecía y caía la oscuridad y las tinieblas de la noche, en esto una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astucia en el corazón, alborotadora y pendenciera. Sus pies no pueden estar en casa. Una vez está en la calle, otras veces en las plazas, al acecho en todas las esquinas. Se asió de él y lo besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, y hoy he cumplido mis votos. Por eso he salido a encontrarte, buscando con ansia tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recarnadas con lino de Egipto. He perfumado mi lecho con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana. Disfrutemos de amores, porque mi marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. O sea, que es una mujer casada. O sea, no es una joven que está seduciendo a un amigo o un novio. Es una mujer casada que tiene un compromiso,
que quizás tenga problemas en casa con su esposo, quizás se fue y no la trataba bien, y entonces ella, pues, atraída quizás también por este joven, el joven se dejó arrastrar por ella. Y hay un detalle en el versículo número 6 que quizás alguno se llegue a preguntar: ¿qué es celosía? ¿Qué significa el hecho de que Salomón diga: un día miraba yo a través de la celosía? Bueno, resulta que las ventanas de las antiguas casas del cercano oriente no tenían vidrios como las que tenemos ahorita en la actualidad, sino celosías o persianas de madera que permitían que hubiese ventilación y que se pudiera mirar hacia afuera, pero no de afuera hacia adentro. O sea, Salomón estaba viendo lo que estaba sucediendo, pero esa pareja, al parecer, o esos jóvenes, no se percataron que alguien los estaba vigilando. Exacto. Y lo que nosotros hacemos el día de hoy, aunque el ojo humano no lo pueda ver, Por ahora, porque siempre... sí, sale siempre a la luz. siempre la verdad será luz. Pero aunque nosotros hagamos cosas ocultas al ojo humano, hay un ojo divino que lo ve todo. Y Salomón está allí contemplando la escena, porque esa es la historia que él está contando, en la celosía, vinando por la persiana de la ventana, sin que ellos se percataran de que estaban siendo observados, principalmente el joven. La mujer sedujo al joven y el joven fue como un becerro al matadero. Y estábamos discutiendo esta temática y nosotros nos preguntábamos qué hubiese pasado si José el de Egipto, el hijo de Jacob, hubiese cedido a las pretensiones de la mujer de Potifar. Porque ella, me imagino que fea no era. Y lo tuvo que seducir de muchas formas al punto de desnudarlo, porque ella lo desnudó. Y tuvo que José salir corriendo desnudo, porque la mujer prácticamente lo estaba forzando a tener intimidad sexual con ella, pero él decidió no desobedecer un principio que Dios había establecido y que le hubiese causado la muerte a José. De una u otra manera José iba a morir porque fue llevado preso, pero no lo mataron. Eso quiere decir que Potifar posiblemente confiaba en José por la integridad que tenía. Exacto. Y nosotros nos preguntamos, ¿será que Dios puede confiar en nosotros? Posiblemente somos muy débiles, pero a pesar de eso podemos reflexionar. Por eso es que Salomón comienza diciendo: hijo mío, guarda mis razones y atesora mis mandamientos en tu mente. O sea, no estoy hablando como un loco, estoy hablando porque sé lo que estoy hablando, lo que he visto y lo que he vivido con mi familia, con mi padre y con mi madre, que cometieron errores catastróficos que han dejado una historia imborrable. Pero Dios tiene en su amor y su misericordia la bondad de perdonar nuestros errores y mostrarnos un mejor camino. Continuamos entonces. Resulta que la mujer es casada. Versículo 19, ¿no? Sigue diciendo: la bolsa del dinero se llevó en la mano y no volverá a su casa hasta la luna llena. Eso pensaba ella. Quizás incluso el esposo podía llegar de sorpresa y encontrarlos y crearse tremendo problema. Así lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras y lo sedujo con la salamería de sus labios. A punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, o como va el necio a prisión para ser castigado, como el ave que se arroja contra la red sin saber que va a perder la vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijo, escuchadme, estad atentos a las razones de mi boca. No se desvíe tu corazón en los caminos de ella, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino del Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. En muchos sentidos la muerte espiritual, muerte física, porque, llega el esposo y se entera de eso, va a querer tomar venganza, como muchos lo han hecho. Y lo otro que vemos aquí es que Salomón prácticamente le dice a su hijo: mira, ten autocontrol, ten disciplina, no caigas en el error de otras personas. Este problema de la sexualidad o de las relaciones extramaritales o premaritales no es nada nuevo. Han venido existiendo a lo largo de las épocas y en la mayoría, por no decir todos los casos, resultan mal, quedan mal. Embarazos no deseados, enfermedades, problemas sociales, se dividen las familias, termina uno siendo enemigo de todo el mundo porque, hizo un daño y la reputación que queda por el suelo.
Y en muchos casos la muerte, como decía. Y la muerte, porque muchos hombres celosos o mujeres celosas toman la justicia por sus manos. En el tiempo antiguo, un adulterio o una fornicación, una relación ilícita, acababa con la vida de la persona tirándole piedras, lapidándolo a piedras. Y eso lo vivió también Salomón con sus hermanos, ¿no? Cuando Tamar Fue violada por su hermano. Exacto, y entonces ahí también hubo muerte. Y Absalón. Absalón fue y la vengó. O sea, yo creo que todos los consejos que él da fueron experiencias que él en cierto sentido vivió. Obviamente no las cuenta de una manera como sucedieron, sino que de repente la ilustra en o la tercera persona. Sí. Ahora, el libro que les mostré en videos anteriores, Mensajes para los Jóvenes, hay un capítulo que habla mucho de la parte de el enamoramiento, las relaciones con personas del sexo opuesto. Y la escritora tiene unas palabras que me llaman mucho la atención, que quiero compartir con ustedes. Dice: queridos jóvenes amigos, le habla con mucho cariño. Por breve que sea el tiempo que hayáis llevado una vida licenciosa, o sea, muchos jóvenes lo que están es deseosos de sexualidad. Esto producirá una cosecha que amargará vuestra vida entera. Una hora de descuido, el ceder una sola vez a la tentación puede desviar toda la corriente de vuestra vida hacia una dirección equivocada. Podéis tener una sola juventud, hacedla útil. Después que habéis pasado una vez por el terreno, no podéis rectificar vuestros errores. El que rehúsa tener comunión con Dios y se coloca en el camino de la tentación, caerá con seguridad. Entonces tenemos que estar apercibidos, los solteros y los casados. Tenemos que estar apercibidos porque todos podemos ser presa de la tentación, tanto hombres como mujeres. Exacto, y no jugar con el pecado, porque a veces pensamos que somos fuertes y que no, eso no me va a pasar a mí, ¿cierto? Eso no me va a pasar a mí y yo me sé cuidar. Nos vienen a nuestra mente muchos pensamientos que nos coloca el enemigo para que nosotros cedamos, y cuando ya estamos en la tentación, o sea, ya estamos en el pecado, entonces ahí es donde vemos entonces los dolores. Sí, exacto. Y fíjate lo que sigue diciendo el comentario. Aquí dice: Satanás, el archiengañador, se transforma en ángel de luz y se presenta a los jóvenes con sus engañosas tentaciones y consigue atraparlos paso a paso, desviarlos, apartarlos paso a paso de la senda del deber. Se lo describe como acusador, engañador, mentiroso, atormentador y asesino. El que hace el pecado del diablo, cada transgresión acarrea condenación sobre el alma y provoca el desagrado divino. Dios discierne los pensamientos del corazón. Cuando se acarician pensamientos impuros, no es necesario expresarlos por palabras o hechos para consumar el pecado, y acarreará la condenación sobre el alma. Su pureza ya está contaminada y el tentador ha triunfado. Todo hombre es tentado cuando es llevado por sus propias concupiscencias y seducido. O sea, Satanás nos va a atacar en lo que nos gusta. Por eso es importante ser sinceros con Dios en oración y decir: Señor, me está pasando esto, tengo esta debilidad, ayúdame. Tú tienes que ser mi fortaleza porque pongo mi confianza en ti todos los días. Es normal que sintamos como hombres atracción hacia una mujer. Es normal que eso es lo normal, que una mujer sienta atracción hacia un hombre. Lo que no es normal es que rompamos nuestros compromisos, que seamos infieles. Y si por algún motivo nos ha pasado, ¿qué dice el comentario aquí de Mensajes para los Jóvenes? Un solo descuido trae grandes consecuencias. Pero si volvemos al camino del Señor, si mantenemos en comunión con el Señor, aunque Satanás nos acuse, podremos lograr la victoria sobre el mal. Claro, Satanás siempre va a acusar, pero si nosotros nos apartamos de esos caminos y buscamos de Dios, alcanzaremos la victoria. Así es. Bueno, esta es la tercera vez que Salomón hace mención sobre estas relaciones ilícitas. La primera vez en el capítulo número 5, la segunda vez en el capítulo número 6, a partir del versículo 24, y esta es la tercera vez
que lo menciona, habrá una cuarta vez en un capítulo posterior que estudiaremos más adelante. Por ahora hemos llegado al final del capítulo número 7. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué lecciones pudiste extraer? ¿Y cómo lo puedes aplicar a tu vida personal? No olvides dejar tus comentarios. Por ahora, vamos a acercarnos a Dios a través de la oración. Querido Dios que estás en lo alto y sublime de los cielos, gracias Señor por tus enseñanzas, porque sabemos que estás atento Señor a orientarnos para que podamos hacer las cosas correctas delante de ti. Sabemos que por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas Señor, nada podemos hacer, pero tu Santo Espíritu Señor está a nuestro lado y nos ayuda Señor para que en nuestra debilidad podamos ser fortalecidos. Te pedimos por favor que nos ayudes a confiar en ti, que nos ayudes Señor a que podamos tenerte como nuestro mejor amigo, donde podamos contarte lo que sentimos, las tentaciones que llegan a nuestra mente Señor, y que tú puedas Señor ayudarnos en todo momento. En Jesús, amén. Amén. Bien, la invitación es para el próximo capítulo número 8 de Proverbios, aquí en este canal de Esperanza. Así que no olviden suscribirse, activar las notificaciones y compartirlo con otras personas. Nos vemos en el próximo capítulo. Es un misterio para mí que su mano tan pequeña fue. ¿Cómo es que un dedo tan pequeño trazó el firmamento y también lo midió? Es un misterio para mí. Oh, con sus ojos vio el tiempo empezar, con sus oídos escuchó ángeles, y en un pesebre el Salvador vino a nacer. Estás aquí. Cristo Jesús nació en Belén. Nació para salvar a la humanidad.
El Evangelio según Lucas. Es uno de los primeros registros de la vida de Jesús y en realidad es la primera parte de una obra de 2 volúmenes, Lucas y Hechos. Si comparas las líneas introductorias de ambos libros, es claro que vienen del mismo autor y hay pistas internas en el libro de Hechos, así como en la tradición temprana, que identifican al autor como Lucas, el acompañante de viaje y colaborador del apóstol Pablo, quien sabemos que también era médico. Lucas introduce su obra con un prefacio que nos dice cómo y por qué escribió este libro. Él reconoce que hay muchos otros buenos registros de la vida de Jesús, pero que él quería volver a las tradiciones del testimonio ocular de todos los discípulos que pudiera para producir lo que él llama un registro ordenado de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Esa palabra, cumplido, nos muestra por qué Lucas escribió este registro. Para él, la historia de Jesús no es solo historia antigua. Quiere mostrar cómo es el cumplimiento de la larga historia del pacto de Dios en Israel. Y más grande que eso, la historia de Dios en todo el mundo. El diseño del libro es bastante claro. Hay una larga introducción que prepara las historias de Juan el Bautista y de Jesús. Luego, en los capítulos del 3 al 9, Lucas presenta un retrato robusto de Jesús y su misión en su región de origen, Galilea. Después de eso, la gran sección central del libro es el largo camino de Jesús a Jerusalén, lo que nos lleva al clímax de la historia, la última semana de Jesús en Jerusalén, antes de su muerte y resurrección, lo que después nos lleva al libro de Hechos. En este video nos enfocaremos en la primera mitad del Evangelio de Lucas. La introducción extendida cuenta en paralelo las historias del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Así que tienes a una pareja sacerdotal de ancianos, Zacarías y Elizabeth, a una jovencita soltera, María, y a José. Ambas parejas reciben una improbable promesa divina de que van a tener un hijo. Ambas promesas se cumplen cuando Juan y luego Jesús nacen y ambos padres cantan poemas de celebración. Estas canciones poéticas están llenas de ecos de los salmos y profetas del Antiguo Testamento, mostrando cómo estos niños cumplirán las antiguas promesas de Dios. Pero estos poemas también dan una vista previa del rol de cada niño en la historia que sigue. Juan es el mensajero profético prometido en la Torá y los profetas, que preparará a Israel para encontrarse con su Dios. Y Jesús, él es el rey mesiánico prometido a David, que traerá el reino de Dios sobre Israel y la bendición de Dios a las naciones, justo como él le prometió a Abraham. Después de esto, María lleva a Jesús al templo de Jerusalén para su dedicación, y 2 profetas ancianos, Ana y Simeón, ven a Jesús y reconocen quién es, y Simeón canta su propia canción, un poema inspirado en el profeta Isaías. Él dice, «Este niño es la salvación de Dios para Israel, y él se convertirá en luz a las naciones». Así que con toda esta anticipación, la historia continúa a la siguiente sección principal, donde Lucas presenta a Jesús y su misión. Él prepara la escena con el movimiento de renovación de Juan en el río Jordán, donde él está llamando a un nuevo arrepentimiento, comprometiendo nueva vez a Israel a la existencia a través del bautismo. Él está preparando la llegada del reino de Dios. Y luego, Jesús aparece como el líder de esta nueva Israel, y él es marcado por el Espíritu y la voz de Dios desde el cielo. Él es el Hijo amado de Dios. Después de esto, Lucas continúa con la genealogía y traza los orígenes de Jesús hasta David, y luego hasta Abraham, y luego hasta Adán en el libro de Génesis. Lucas está declarando que Jesús es el rey mesiánico de Israel, que traerá la bendición de Dios, pero no solo a Israel, la familia de Abraham. Él está aquí por todos los hijos de Adán, por toda la humanidad. Después de esto, Lucas ha colocado estratégicamente la historia de Jesús regresando a su ciudad de origen, Nazaret, donde inaugura su misión pública. En una reunión en la sinagoga, Jesús se pone de pie y lee del rollo de Isaías diciendo, «El Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los pobres y libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos». Ahora, al igual que en los otros evangelios, Jesús aquí se presenta como el rey mesiánico que está trayendo las buenas nuevas del reino de Dios. Pero lo que Lucas está resaltando de manera singular son las implicaciones sociales de la misión de Jesús, de manera que Él trae libertad. La palabra griega es aphesis, y literalmente significa liberación, y se refiere a la antigua práctica judía del año del jubileo que se describe en Levítico 25. Es cuando todos los esclavos de Israel eran liberados,
cuando las deudas de las personas eran canceladas, cuando las tierras que habían sido vendidas se devolvían a las familias. Todo era una recreación simbólica de la justicia y misericordia liberadora de Dios. Y luego Jesús dice que estas buenas nuevas de liberación son específicamente para los pobres. En el Antiguo Testamento, los pobres, o en hebreo aní, es una categoría mucho más amplia, no solo para las personas que no tienen mucho dinero. También se refiere a las personas de bajo estatus social en su cultura, como personas con discapacidades, mujeres, niños y los ancianos. También puede incluir a los marginados sociales, como personas de otros grupos étnicos, o personas cuyas malas decisiones los habían dejado fuera de los círculos religiosos aceptables. Y Jesús dice que el reino de Dios es especialmente una buena noticia para estas personas. Así que después de esto, Lucas pone inmediatamente delante de nosotros un gran bloque de historias que nos muestran cómo lucen las buenas nuevas de Jesús para los pobres. Involucran la sanidad de una mujer enferma y en cama, o de un hombre que tiene una enfermedad en la piel, o de alguien que está paralizado. Aquí también hay historias acerca de Jesús dando la bienvenida a su comunidad a un recolector de impuestos como Leví, que no era financieramente pobre, pero que era un marginado social. Hay una historia acerca de Jesús perdonando a una prostituta. Lucas está mostrando cómo el reino de Jesús traía restauración y revertía todas las circunstancias de las vidas de las personas. Él está expandiendo el círculo de personas que son invitadas a descubrir el poder sanador del reino de Dios. Y mientras la misión de Jesús atrae a un gran número de seguidores, Él hace algo todavía más provocativo. Él hace de estas personas un nuevo Israel, poniendo sobre ellos 12 discípulos como líderes, que correspondían a las 12 tribus de Israel. Y luego Jesús enseña su manifiesto sobre un reino de cabeza, o como Lucas lo llama, el sermón del llano. Él dice que el amor de Dios por el marginado y el pobre significa que su reino revierte todos nuestros sistemas de valores. Él está aquí para formar un nuevo pueblo de Dios, alternativo, que responderá a la invitación de Jesús al practicar la generosidad radical al servir al pobre. Personas que guiarán al servir y vivirán haciendo la paz y perdonando. Personas que son profundamente piadosas, pero rechazan la hipocresía religiosa. Ahora, la visión radical de Jesús acerca del reino ha declarado tener autoridad divina. Así que empieza a generar resistencia y controversia, especialmente de los líderes religiosos de Israel. Su búsqueda de personas cuestionables es una amenaza a sus tradiciones religiosas y a su sentido de estabilidad social. Así que empiezan a acusar a Jesús de blasfemar a Dios, de ser un borracho y de juntarse con pecadores. Esta sección culmina en una nueva revelación para sus discípulos sobre la misión de Jesús. Él dice que sí, Él es el rey mesiánico y que establecerá su reino sobre Israel al morir en Jerusalén, al convertirse en el rey siervo sufriente de Isaías 53, que muere por los pecados de Israel. Y entonces, ¿la escandalosa idea? Se explora en la siguiente historia, mientras Jesús sube a una montaña con 3 discípulos y de repente se transforma delante de ellos. Ellos están envueltos en esta nube de la presencia de Dios, quien anuncia, «Este es mi Hijo escogido». Y luego, Moisés y Elías están ahí, los otros 2 profetas que se encontraron con la presencia y la voz de Dios en una montaña. Y Lucas nos cuenta que ellos están hablando juntos acerca de la partida de Jesús, que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Esa palabra griega, éxodo, es una clara referencia a la historia del éxodo. Lucas está representando aquí a Jesús como un nuevo Moisés, que guiará a su nuevo Israel a la libertad y a la liberación del pecado y la maldad en todas sus formas, personal, espiritual y social. Y eso nos llevará a la segunda mitad del libro, pero por ahora, esa es la primera mitad del Evangelio según Lucas. El Evangelio según Lucas, capítulo 2. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados, a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado.
Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto, se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: ¡Gloria a Dios en el cielo más alto! ¡Y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace! Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: ¡Vayamos a Belén! ¡Veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció! Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice: si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. En ese tiempo, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día, el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios, diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones, y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará tu propia alma. En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José,
y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret, de Galilea. Allí el niño crecía sano y fuerte. Estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Cada año, los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de toda la gente. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Biblia explicada. Un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. El capítulo número 1 del Evangelio de Lucas fue bastante extenso, principalmente hablando de cómo obró el Señor en la vida de Zacarías, Elizabeth, en María, en José, cómo se le aparece el ángel Gabriel y el nacimiento de Juan Bautista con una profecía por parte de Zacarías diciendo que el niño será profeta del Señor y que prepararía el camino y que ayudaría a muchas personas a reconciliarse con el Señor. En este mismo hilo histórico, el capítulo número 2 continúa el relato diciendo: aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto, aquellos días del nacimiento de Juan, se promulgó un edicto por parte de Augusto César, que era el emperador romano, el primer emperador del Imperio Romano, que todo el mundo perteneciente al imperio, sí, no todo el planeta, sino el mundo que había conquistado el Imperio Romano, todos fuesen empadronados, o sea, censados para tener una estadística detallada de todo el imperio. Este primer censo, dice Lucas, se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y todos iban para ser empadronados, cada uno a su ciudad, donde habían nacido. O sea, era una obligación ir a realizar el censo. No es como ahora que todo lo hacemos digital. Esas personas tenían que caminar a territorios distantes, y el versículo número 3 dice que José subió de Galilea, donde estaba viviendo, de la ciudad de Nazaret, al territorio de Judea, que estaba al sur, conocida como la ciudad de David. Y esta ciudad, esta población a la cual llegaron era Belén de Judea, por cuanto era de la casa y la familia de David. El edicto que menciona Lucas se originó en la Roma imperial, porque ya que Augusto fue el primer emperador,
Ningún historiador secular de esa época menciona este edicto, eso es un detalle no menor. Por lo tanto, los críticos argumentaron durante mucho tiempo que Lucas se había equivocado. Pero últimamente han aparecido papiros e inscripciones que apoyan el relato de Lucas en todos los hechos esenciales mencionados en los versículos del 1 al 3 que acabamos de leer. Según los anales oficiales de Augusto, se sabe que este emperador ordenó que se hicieran por lo menos 3 censos generales del Imperio Romano durante su reinado entre los años 28 a.C. según nuestro calendario y el año 14 de nuestra era común. Ninguna de estas 3 fechas parece coincidir con el censo al cual se refiere Lucas, pero es muy posible que la tensa situación política en Palestina y la encarnizada resistencia de los judíos a las imposiciones romanas retrasaran la ejecución del edicto imperial en esa parte del imperio, o sea, en Israel, en Judea. Se sabe con seguridad que hubo otros censos en otras partes del imperio que no se hicieron en estas 3 fechas indicadas. Debe tenerse en cuenta que ni los críticos paganos ni los judíos como Celso Porfirio pusieron en tela de juicio la precisión del relato de Lucas en cuanto a este asunto. Aún los que no aceptan a Lucas como autor inspirado porque lo que hizo fue una investigación, reconocen que fue un hábil historiador digno de confianza. Es difícil que un escritor tan esmerado como Lucas pudiera exponerse descuidadamente a la crítica presentando datos erróneos en cuanto a hechos bien conocidos en ese momento. Hablando del emperador Augusto César, este emperador de Roma reinó entre el año 27 a.C. hasta el 14 de nuestra era común. Augusto antes fue llamado Octavio, que era sobrino e hijo adoptivo de Julio César, quien fue asesinado en el año 44 a.C. De este modo, Lucas queda vindicado como historiador fiel. La Enciclopedia de la Biblia de la editorial Garriga sugiere que en Lucas y en Hechos la forma de relatar los acontecimientos, la documentación y el uso de las fuentes honran a Lucas y todo ello es motivo de confianza. A veces se pone en tela de juicio las autorías de quienes escribieron la Biblia por el hecho de que el Espíritu Santo inspira al escritor, mas no sus palabras. Y no cabe duda que Lucas fue un hombre inspirado a pesar de que no fue testigo ocular del ministerio de Cristo. Él investigó. Y eso forma parte de la dinámica de la inspiración. No podemos pensar, como dicen algunas personas, que Dios le habló al profeta y él escribió como un amanuense y un secretario. Porque tenemos 4 evangelios que tienen variantes. O sea, si Dios va a dar un relato, pues dale el mismo relato a los 4, pero cada uno presentó la misma historia con detalles diferentes y así es como funciona la inspiración. El Espíritu Santo obra en el profeta, en la persona, mas no en sus palabras. Cada uno escribía con su propio estilo y no dejaba de ser inspirado. Lucas investigó y el Espíritu Santo lo ayudó en su investigación. Entonces, teniendo ya todos estos datos históricos, vemos que tanto José como María bajaron a Belén para ser empadronados y María estaba desposada con él y la cual estaba encinta. Y aconteció, bueno, se casaron, ¿no? Se casaron, pero ya ella había concebido el Espíritu Santo como leímos en el capítulo anterior. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Es decir, había tantas personas que estaban viajando para el empadronamiento, para el censo, para ir a hacer sus declaraciones de sus posesiones, que todos los hospedajes estaban llenos. No había dónde hospedar a un hombre con su esposa que estaba embarazada, que venían desde Galilea porque muchas personas llegaron primero que ellos. Evidentemente que ella, si iba caminando, pues iba más lento, y si iba montada en un animal, pues el animal tampoco podía andar tan rápido porque era riesgoso para el embarazo. Sí, aquí nos dice cómo llegaron, pero llegaron. Ilustrativamente siempre nos han presentado a José caminando con un burrito y María montada encima del burro. ¿Ven? Pero no sabemos si eso fue así. Lo cierto es que ellos se demoraron mucho más que los demás y cuando llegaron encontraron todas las posadas llenas. Alguien quizá
les cedió el potrero y en ese potrero nace Jesús. Y un poco irónico, ¿no?, que el Rey del universo, aparte de que se rebajó en condición humana, tenga que nacer en las condiciones menos salubres y más deplorables que había en ese momento. ¿Y quién fue el partero? Pues el mismo José. Había pastores en la región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. No confundir estos pastores con los magos que vinieron del oriente varios días después. Seguramente estos magos del oriente ya venían en camino, pero se demoraron un tiempo prudencial. Estos pastores, personas de campo, considerados para algunos simplemente hombres del trabajo obrero, personas poco ilustres, ignorantes de muchas cosas, eran quienes estaban más preocupados por las señales de los tiempos. Y fue tanta su preocupación, y el Señor viendo la preocupación de ellos, porque yo no le veo otra respuesta, por el cual se le aparece un ángel del Señor a estos pastores, pero no se le aparece a los sacerdotes. Esto ya nos da un indicio de que los sacerdotes tenían la mentalidad en otro lado. Teniendo los escritos en las manos, el Señor no les reveló nada a ellos porque ya todo lo tenían escrito. Nadie estaba pendiente de la venida del Mesías, a pesar de que las profecías se estaban cumpliendo de acuerdo a lo que Daniel recibió por parte del ángel Gabriel, y con el testimonio que se había escuchado de Zacarías en el santuario de haber quedado mudo y que su hijo nació y que Zacarías dio una profecía de ese niño. Aún así las personas se mantenían en la ignorancia. Pero estos pastores, preocupados por los tiempos, porque esa es la única razón que yo veo por el cual se le aparece el ángel a unos pastores y no a los sacerdotes, que ellos sí estaban preocupados por los tiempos. Entonces el ángel se presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Tú crees que estos pastores iban a quedar callados de lo que vieron? Por supuesto que no. Ellos iban a corroborar la visión con el nacimiento del niño y se lo iban a decir a todo el mundo. Ahora, que de aquí a allá le creyeran es otra historia. Pero no era un solo pastor, no era un hombre de campo que vio algo y la gente pensó que estaba loco. Dice, no, pues imagínate, estaba trasnochado y vio cualquier tontería. No, eran varios pastores del rebaño. Ahí dice pastores que estaban vigilando el rebaño de la noche. ¿Cuántos eran? 2, 3, 4, 5, no sé. Pero eran varios. Y el ángel le dijo: no tengan temor, hoy les he traído buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy, en este momento, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Cristo el Señor, que era lo que ellos más anhelaban, era lo que más deseaban. Y no fue que simplemente se les reveló a ellos porque sí, no, ya había testimonio de esa revelación, tanto por lo que sucedió con Zacarías, como por lo que se leía constantemente en el santuario, o en el templo, o en las sinagogas. Tener las revelaciones de que el Mesías vendría en un tiempo específico. Y saber todo este contexto histórico me llena a mí de una reflexión personal que quiero compartir con ustedes, porque así como el Señor vino por primera vez y muy pocos estaban dispuestos para recibirle, en la segunda venida de Cristo el Señor hallará fe en quienes decimos ser sus seguidores, al punto de que estemos preparados para recibirle en las nubes de los cielos cuando venga en gloria y majestad. ¿O nos tomará de sorpresa? Porque a los líderes religiosos los tomó de sorpresa. Cuando llegaron los magos del oriente varios días después, ¿dónde está el rey que ha nacido? Y la gente ni sabía nada. Los pastores estos sí sabían, pero quizás algunos no le creían. Esto os servirá de señal, le dijo el ángel. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El rey del universo en un potrero, en un establo con animales. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decía: gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios. Esto, hermano, claro,
Esto a veces nos hace recordar diciembre, Navidad, ¿no? Porque es cuando más se repite, pero es que nosotros deberíamos recordar el nacimiento y la entrega de nuestro Salvador todos los días. Porque todos los días debemos dar gloria a Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 14, hay 3 ángeles volando por en medio del cielo. Ustedes no se han fijado que el logo de este canal son 3 angelitos. Porque ese es el mensaje central de todo el libro de Apocalipsis. Y el primer ángel dice, temed a Dios y dadle gloria. Pero ¿qué es darle gloria a Dios? No es simplemente decirlo de palabra o repetir constantemente en nuestras reuniones, gloria, 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 gloria. No, eso no es dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios es respetarle, obedecerle e incluso tener un estilo de vida que nos diferencie del resto de las demás personas. Eso es darle gloria a Dios. Cuando ellos dijeron gloria a Dios en las alturas, es porque el cielo ha reconocido a su Señor, quien se ha entregado, se ha humanizado, se ha humillado por la salvación de criaturas rebeldes en la tierra. Porque la razón del conflicto entre el bien y el mal comenzó cuando Lucifer, un ángel de luz, comenzó a colocar en tela de juicio el gobierno universal de Dios diciendo que Dios era un opresor. Y eso lo estudiamos en Ezequiel. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Satanás pensó que Dios era algo que se podía llegar a ser. Y comienza el conflicto. Y cuando en las alturas se vio que el Señor estuvo dispuesto a humanizarse, a humillarse, la segunda persona de la deidad decidió humillarse, se le dio gloria, se le dio reconocimiento. Ese reconocimiento también debe dársele en la tierra, porque en la tierra habrá paz, porque lo que hay hasta ahora es conflicto, pero con la venida del Señor nos proporciona paz en medio de las adversidades. Buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vamos a ver quién más recibió este mensaje. Sorpresa de las sorpresas, más nadie. Cada quien estaba pendiente de lo suyo. Los comentarios eran el empadronamiento y muchas otras cosas más. Menos la venida del Mesías. Por cierto, otro detalle importante es que, según lo que dice el relato de Lucas, muchos ángeles se manifestaron en esta revelación, lo que nos da un indicio de por qué los magos del Oriente veían en su perspectiva una estrella, pero seguramente esta era una agrupación de ángeles. Vinieron pues apresuradamente, y no es para menos, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Cuál era la casa? ¿Se le indicaron los ángeles? Bueno, aquí Lucas no dice si en la casa tal, en la esquina tal o en el establo tal. No. O ellos empezaron a buscar de lugar en lugar hasta conseguirlo y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. O sea, fueron y lo divulgaron. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Ahora, el hecho de que se hayan maravillado, se hayan sorprendido, les haya tomado de sorpresa, no quiere decir que ellos hayan estado dispuestos a aceptar el mensaje. Hoy en día puede haber mensajes muy conmovedores. Hoy las personas pueden sentirse compungidas, llamadas, reflexivas, pero eso no quiere decir que van a cambiar o que van a aceptar el mensaje. Porque aquí dice que las personas se maravillaron. Ajá, ¿y cuántos fueron a ver al Mesías? ¿Cuántos fueron a encontrarse con el niño recién nacido? El que tanto habían esperado durante tantos años. No tenemos registro de que la gente haya ido a tener o a verificar realmente lo que los pastores decían. La gente se maravillaba, sí, bueno, mira, están diciendo esto, pero quizás sea mentira. Pero ¿y si sí es verdad? No, mejor no, vamos a dejarlo así. Mira, y aquí entra un punto importante, porque seguramente las personas llegaban a la conclusión, ¿y por qué Dios se le reveló a estos pastores y no a los sacerdotes? A los pastores de ovejas, ¿no? Pastores de ovejas. ¿Por qué no se les reveló a los sacerdotes? ¿Por qué no se les reveló a los levitas? Se le vino a revelar a unos campesinos ahí cuidando un rebaño.
Entonces, eso de maravillarse, de agarrarlos de sorpresa, de impresionarlos al momento, después los hizo pensar, no, pero que si fuera verdad, el sumo sacerdote ya lo hubiese sabido. ¿Y no pensamos nosotros así igual? No, que si el pastor no lo sabe, bueno, seguramente no debe ser verdad. ¿Ve? Somos humanodependientes. Esperamos que otro dé el primer paso cuando somos nosotros los que tenemos que ir a corroborar lo que escrito está. Y ellos debían haber corroborado de que el niño realmente había nacido. Y era el niño de la promesa. Y preguntarle a María, ¿cómo es que ustedes dicen que este es el niño de la promesa? Y ellos iban a testificar, José y María iban a contarles toda la historia, incluyendo la historia de Zacarías y de Elizabeth. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Ahora, ¿qué era lo que meditaba María? ¿Que la gente se maravillara o que la gente ignorara? Porque, o sea, María no podía tomarla de sorpresa si había visto un ángel y ella sabía que nunca había estado con un hombre y estaba embarazada. Yo pienso más que María reflexionaba en el desprecio de las personas al escuchar el mensaje de que el Mesías había llegado. Yo pienso más en eso. Porque ¿cómo María iba a sentirse sorprendida de que vinieran a adorar a Jesús si ella sabía precisamente quién era Jesús? Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días, no sabemos qué pasó en esos primeros 7 días. Tenemos esa incógnita porque, bueno, es difícil investigar todos los detalles. Pero cumplidos los 8 días, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, así como a Juan. En el día de la circuncisión le pusieron Juan, a Jesús le pusieron Jesús, que significa Salvador, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Quizás para algunos la pregunta con respecto al nombre de Jesús es porque Mateo habla de Emmanuel basándose en las profecías de Isaías, porque los nombres, más que identificar a alguien, era hablar de su personalidad, de su carácter. Y Jesús era la demostración de que Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús es Salvador. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, periodo de tiempo, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Conforme a la ley, o sea, conforme a los rituales que estaban establecidos como símbolos de que ellos estaban entrando en pacto, que ellos cumplían el pacto, el compromiso de fidelidad. La circuncisión era un símbolo en la carne de fidelidad, de compromiso. Y el niño, a medida que iba creciendo, sabía que en su carne había una muestra del compromiso que sus padres habían hecho con Dios de educarle, y él tenía también que hacer un compromiso. El hecho de que estuviera circuncidado no lo eximía del compromiso de fidelidad. Por supuesto que esto de la circuncisión es solo para hombres, pues es evidente que era solo para hombres, y que los hombres al casarse arroparían dentro del pacto a sus esposas y a sus hijas. Como está escrito, dice el versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor. Y ellos iban a ser redimidos con el sacrificio de un cordero. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, porque eran tan pobres que no tenían para un cordero. Ellos debían llevar una ofrenda de cordero para redimir al primogénito, porque los primogénitos le pertenecen al Señor. Tiene una manera de decir, este pueblo es mío y los primogénitos son la demostración de que ustedes son mi pueblo. Para redimir al primogénito traigan un sustituto, un cordero. Pero María y José eran tan pobres, tan de condición monetariamente humilde, que no tenían ni para un cordero. Entonces trajeron 2 tórtolas, 2 palominos, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso, esta historia nosotros no la habíamos leído antes. Esta es la primera vez que estamos leyendo esta historia, investigada por Lucas. Este hombre llamado Simeón, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel,
Y el Espíritu Santo estaba sobre él siempre obrando, siempre, para que ustedes vean que el bautismo del Espíritu Santo es algo diario, siempre obrando, siempre manteniendo la fidelidad, siempre conservando la esperanza, no perdiendo la fe. Y le había sido revelado por el Espíritu que no vería muerte antes de que viese al ungido del Señor, el cumplimiento de las promesas. Quizás este tema de la manera como el Espíritu Santo nos hable, o nos habla, o nos hablará, lo vamos a estudiar con más detalle del libro de Hechos de los Apóstoles. Pero ahí dice, el Espíritu Santo le reveló que no vería muerte antes de ver al ungido. ¿Cómo? En un sueño, en una visión. No lo sabemos porque no tenemos ese detalle. Pero en Hechos de los Apóstoles vamos a ver algunas maneras como el Espíritu Santo se comunica. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos, él le tomó al niño en sus brazos, pues de alguna manera el Espíritu le hizo entender que ese era el niño. ¿Cómo diferenciar al Salvador en una dedicación donde quizás habían otros niños más? Quizás, no lo sabemos, pero el Espíritu le hizo saber, ese es el niño. Y la manifestación no iba a quedar opacada por nada, porque el mismo Simeón, por su reputación, iba a ser escuchado. Él toma al niño en los brazos y bendijo a Dios, dio gloria al Señor. Señor, gracias. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Ahora puedo morir tranquilo, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Tú crees que las personas no estaban escuchando lo que Simeón decía? La cual has preparado, la salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Todos los pueblos serán testigos de esta gran obra que has hecho por nosotros. Luz para revelación a los gentiles. O sea que Simeón reconoció que Israel debió haber sido un testimonio para las demás naciones, diciéndoles que vendría un Salvador no solo para Israel, sino para el mundo entero. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. O sea que la gloria de Israel no era el templo, era el Mesías. El templo era sombra del Mesías. La gloria de Israel no es el propio Israel como pueblo. La gloria de Israel es que el Señor está con su pueblo cuando su pueblo mantiene la fidelidad en el pacto, en el compromiso, en la relación. Hoy la gloria del pueblo de Dios de este tiempo del fin no es la estructura eclesiástica ni las doctrinas, es saber de que el Señor, a pesar de nuestras debilidades, está con nosotros para corregirnos, para ayudarnos en nuestra debilidad, para permitirnos entrar en relación de pacto. El Señor, el Salvador, es la luz para la revelación de los gentiles y es la gloria del pueblo de Israel. Pero lo triste es que ese Mesías, el día de hoy, siglo XXI, aún está siendo rechazado por quienes dicen ser la nación de Israel. Esa es la realidad. Por eso yo soy enfático en compartirles que Israel es una nación como cualquier otra. Es una nación como cualquier otra. Es un país que se llama Israel. Punto. Pero el verdadero Israel de Dios, el que entra en pacto con él, acepta la obra del Mesías. Y Pablo fue categórico al decir: todo el que está en Cristo es simiente de Abraham, y Abraham era el padre de Israel. Por lo tanto, somos tú y yo pertenecientes a un Israel espiritual que ha entrado en pacto. Que no estamos circuncidados. Pero es que si los profetas Jeremías y Ezequiel hablaron de la circuncisión del corazón, ¿de qué sirve estar circuncidado en la carne si nuestro corazón está apartado del Señor? Circuncidar vuestro corazón y no el prepucio. Por eso la obediencia no es simplemente una exteriorización. La obediencia es el resultado de una relación de compromiso. La gloria del pueblo de Israel es Cristo. Y si Cristo es rechazado, entonces Israel no tiene gloria. No tiene gloria.
José y su madre, o sea, María, estaban maravillados de todo lo que se decía de Jesús. No tenía por qué sorprenderle eso, porque tanto José como María estaban claros de quién era Jesús. Y los bendijo a José y a María. Simeón los bendijo y dijo a María su madre: he aquí este niño está puesto. Escuche bien lo que Simeón le dice a María: este niño que tú vas a criar a partir de este momento está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Para muchos será una bendición. Será el deseado de todas las naciones que han venido esperando durante muchos años. Pero también será una piedra de tropiezo para muchos que le rechazarán, quienes lo despreciarán, quienes lo ignorarán. Lo terrible que es despreciar lo que Dios ha hecho por la humanidad es tan terrible que la consecuencia final será la muerte. Jesús estaría puesto para caída y para levantamiento de muchos. Es decir, que si una persona por algún motivo caía al rechazar al Mesías, mientras tuviera vida tenía esperanza de levantarse. Y será para señal que será contradicha. Algunos estarán dispuestos a contradecir las enseñanzas del Salvador. Y con el testimonio que tenemos de Mateo y de Marcos, podemos corroborar de que esto es verdad. Quienes rechazaron a Jesús a pesar de haber visto los milagros, a pesar de haber escuchado sus exhortaciones que estaban fundamentadas en un escrito está y que hablaba con autoridad. Me gusta la manera como Simeón le habla con claridad a María. No me gusta exactamente las palabras porque son palabras duras. Me gusta es la claridad y la sinceridad con que Simeón le habla a María. Y le dice: y una espada simbólica, una espada atravesará tu misma alma, tu ser entero. Parece que la traducción de espada es ramfalla, una espada de guerra, una espada de lucha. Atravesará tu ser. ¿Qué le estaba diciendo Simeón a María? Tú vas a ver cómo van a despreciar al Salvador. Tú vas a ser testigo, María, de cómo muchos le van a rechazar a pesar de que hizo bien a todo el mundo. Tú lo vas a ver en la cruz. Tú lo vas a ver morir. Pero esa es la obra que Él vino a realizar. Esa espada traspasará tu alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Es la única manera con el sacrificio que se podrá demostrar quién está en la verdad y quién está en el error. Quién está en lo correcto y quién está lamentablemente viviendo en tinieblas. Estaba también allí, dice el versículo 36, estaba Ana, una profetisa, hija de Fanuel, profetisa. No es la primera vez que vemos una mujer profetisa. Ni el rol de la mujer es extraño en este contexto porque, cuando nosotros estudiamos el Evangelio de Mateo, en el primer capítulo se mencionaron a 4 mujeres y la quinta era María. O sea, que el rol de la mujer no deja de tener su relevancia en el ministerio que el Señor o en la obra que el Señor hace en favor de la humanidad. ¿Sabe que también me han preguntado mucho sobre el rol de la mujer en pleno siglo XXI en las iglesias? Lo que pasa es que hoy en día, mira, hay cosas que se nos han ido de las manos. Hay cosas que tenemos que ir mejorando. Tanto el hombre como la mujer que dirigen deben pasar por un proceso de capacitación y de evaluación para ver si están aptos para dirigir. Así que no es una cuestión de cuál es el rol de la mujer, es el mismo rol del hombre y tienen la misma responsabilidad, tienen el mismo compromiso y deben tener también la misma fidelidad porque tanto el hombre como la mujer son imagen de Dios.
Pero del tema del ministerio de las mujeres, principalmente lo que tiene que ver con el pastorado de mujeres, porque me lo han preguntado mucho, lo vamos a analizar con más detalle cuando lleguemos a las cartas de Pablo. Lo cierto es que tenemos aquí una profetisa, como lo fue Débora en el pasado, lo era Ana en ese contexto. ¿Era extraño que una mujer fuera profetisa? No, porque no es la primera profetisa que menciona la Biblia. De hecho, en Hechos de los Apóstoles vamos a ver más mujeres profetisas. Lo que pasa es que este término profeta se ha tomado en el siglo XXI con mucha liviandad. Y aquí yo quiero ser claro con ustedes, tanto como fue claro Simeón con María, yo voy a ser claro con quienes están tomando tiempo para ver este video. Se está tomando con mucha liviandad el título de profeta, tanto en hombres como en mujeres en nuestras iglesias actuales. Se está tomando con mucha liviandad. Es cuestión de que nosotros volvamos a los profetas del Antiguo Testamento para que ustedes vean cómo ellos a sí mismos se catalogaban. Hubo uno que dijo, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero era un profeta, porque por sobre todo era la humildad. Entonces hoy se está tomando muy a la liviana este título y se molestan cuando nos lo llaman así, se molestan. O el título de apóstol. Cuando lleguemos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, donde dice que Dios constituyó a unos para que fueran profetas y otros apóstoles, ahí les voy a hablar con más detalle lo que significa ser profeta y lo que significa ser apóstol. Para no desviarnos más, Ana profetiza que pertenecía a la tribu de Aser, era de una mujer de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y ahora era viuda. Hacía 84 años esta mujer estaba sola. Y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche, con ayunos y oraciones. Ayunos buscando la revelación del Señor y oración estando en contacto con el Señor. Seguramente sustentada por el santuario, no lo sabemos, quizás porque todos los días estaba allí, porque era un deber del santuario ayudar a las viudas, y esta mujer se había consagrado al Señor, y el Señor le había dado el don profético. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. O sea, tenemos el testimonio de los pastores, tenemos el testimonio de Simeón, tenemos el testimonio de Ana y no nos olvidemos del testimonio de Elizabeth y de Zacarías. O sea, que testigos de que las profecías se estaban cumpliendo había, que otros quisieron ignorarlo. Es una reflexión para nosotros hoy ver que hay personas que están buscando la revelación del Señor, el reavivamiento, y otros simplemente son religiosos. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret, un camino largo. Y el niño crecía y se fortalecía. Claro, ellos vuelven a Galilea, pero aquí Lucas no menciona a los magos. Seguramente en ese periodo de tiempo entre la dedicación y el viaje a Galilea, llegaron los magos, se lanza el decreto para la matanza de los niños, ellos tienen que ir a Egipto y después de un tiempo regresan a Galilea. Entonces, en este trecho entre el versículo 38 y 39, hubo un tiempo considerable entre la llegada de los magos que trajeron oro, incienso, mirra, que les ayudaría a ellos para el sustento del camino, la huida a Egipto y el retorno de nuevo cuando ya Herodes había muerto y Arquelao estaba en el trono de Jerusalén, lo que hace que ellos vayan hasta Galilea. Pero Lucas, yo no sé si no consiguió esa información o quiso pasar directo omitir lo que sucedió con la matanza de los niños, que tuvo que haber sido algo muy evidente, omitir el viaje a Egipto y concentrarse directamente ya en el territorio de Israel, en el sector de Galilea. Y Lucas dice que el niño crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría, adquiría conocimientos que sus padres les daban, y seguramente José desde muy temprano le enseñó el arte de la carpintería, y la gracia de Dios era sobre él. Era un niño
que desde muy temprana edad fue preparado y la responsabilidad que tenían María y José era bastante grande. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, que era la fiesta al principio del año, entre finales de marzo a principios de abril, que era también una fiesta que mostraba el sacrificio del Mesías que habría de venir. O sea, ellos iban y celebraban comúnmente la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, ahora, ¿con quién se quedaba Jesús los primeros 11 años? No sé, quizás José se turnaba con María o de repente lo dejaban con alguien. No sé, no tenemos esos detalles. No sabemos qué sucedió. O María tampoco fue y se quedó con Jesús todos esos años. No lo sabemos. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta cuando Jesús tenía 12 años. Esta es una edad importante porque un niño judío cuando ya cumple años se les considera como una persona consciente de sus acciones. No es a los 18 cumple la mayoría de edad, según nuestro contexto, pero en el contexto en que vivió Jesús, un niño de 12 años, de hecho los judíos practican todavía algo llamado el Bar Mishvah, que es que un niño o una niña a los 12 años pues lee una porción de la Torá y se le considera ya responsable de sus propios actos. Era importante para un niño ir por primera vez al templo, no confundir templo con sinagoga. Las sinagogas iban todos los Shabbat para escuchar los escritos proféticos, pero al templo iban por lo menos 1, 2 o 3 veces al año en las fiestas que comúnmente tenían un simbolismo con respecto a la obra de Dios sobre su pueblo. Bueno, recordemos que la Pascua era el recordatorio de la liberación de la esclavitud en Egipto y Jesús fue crucificado en una Pascua. Al regresar ellos, acabada la fiesta, que duraba unos 7, 14 días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supiesen José y María. Y uno dice, bueno, el niño se portaba tan bien, era tan responsable que sus padres pues no tenían cuidado de él, porque era un niño responsable y obediente, y por un momento perdieron a Jesús sin darse cuenta, pensando que estaba entre la compañía. Anduvieron camino de un día sin ver a Jesús. Un día. Aquí se muestra la humanidad de José y María. O sea, por eso no podemos decir que María, una diosa, porque imagínate, descuidó a Jesús. Un ser humano normal. Le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándole. O sea, se fueron un día de camino y otro día de camino para encontrarle. Fue hasta el tercer día que lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, haciendo preguntas importantes. Mira, preguntar no es malo. Hay que preguntar. Y Jesús preguntaba. ¿Qué tipo de preguntas hacía? No sé, porque no teníamos esos testimonios de qué tipo de preguntas le hacía. Quizás Jesús preguntaba qué representa el Cordero. Jesús preguntaba por qué se hace la Pascua, por qué se hace el Yom Kippur, por qué Dios permitió que el templo se destruyera en el tiempo de los babilonios. O sea, pregunta de grandes reflexiones. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. O sea que aparte de que Jesús preguntaba, seguramente ellos le preguntaban, ¿y tú qué piensas de eso, niño? ¿Por qué tú piensas que eso sucedió? Y Jesús respondía. Jesús respondía y se maravillaba de la respuesta. O sea, Jesús tenía un conocimiento profundo de los textos bíblicos, enseñado por supuesto por sus padres y dirigido por el Espíritu Santo. No olvidemos que Jesús es Dios. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, cuando lo vieron, ¿no? Preocupados, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo con respeto, no vayan a pensar que Jesús le habló mal a María. Con respeto, pero con la firmeza de saber quién era él y que ella no se olvidara quién era él. No era un orgullo ni una rebeldía de parte de un niño de 12 años. No nos olvidemos quién es Jesús. Y él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿A ustedes se les olvidó a qué vine yo a la tierra? Jesús no utilizó esas palabras, pero con estas expresiones de respeto les hizo caer en cuenta de que primero ellos perdieron de vista a Jesús.
Y segundo, cuando lo llevan al santuario, aunque siempre lo iban a ver como un niño de 12 años, no tomaron en cuenta que Jesús había alcanzado una madurez, que ya a la edad de 12 años podía comprender cuál era su misión. Ahora, ¿qué pasó entre los 12 y los 30 años de la vida de Jesús? No lo sabemos. No tenemos esa revelación. Pero Jesús volvió a la casa con José y María para seguir aprendiendo y preparándose hasta que llegara el momento de comenzar su obra en la tierra. Por eso es que el versículo número 50 dice, pero ellos no entendieron las palabras que él les habló, porque eran palabras profundas. Y ellos se sorprendieron de que ellos mismos habían perdido de vista a Jesús. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, muy obediente, respetuoso, aprendiendo, pero dejando en claro cuál era su misión, pero esperando el tiempo indicado. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, guardaba todo lo que había escuchado de los pastores, el desprecio que muchos les hicieron al no ir a buscar al niño, las palabras de Simeón, las palabras de Ana, las palabras del ángel al principio. ¿Tú crees que José y María no hablaban de todo eso cuando se acostaban en la noche o cuando se levantaban o cuando veían al niño? María no podía verlo como su hijo, tenía que verlo como su Salvador. Y la responsabilidad que ella tenía de cuidarle. Y ella guardaba todas las cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría, en estatura como hombre y en gracia para con Dios y para con todos los que estaban a su alrededor. En el libro El deseado de toda la gente, cuando se habla de la vida de Cristo, hay una parte dentro del relato del deseado de todas las gentes donde la autora hace ver como que Jesús en sus actividades cotidianas reflejaba la gloria de Dios. En respeto a sus semejantes, aunque era un niño normal, no dejaba de ser Dios, pero en su manera de hablar, su manera de tratar, su manera de obedecer cuando se le pedía un favor. Incluso pudiéramos pensar que Jesús entonaba alabanzas que adornaban el ambiente en el cual se desarrollaba dentro de la carpintería de José. Ver un niño que se destacaba por los demás, aunque no estuvo en contacto con las escuelas de su tiempo, todo lo que aprendió lo aprendió en su casa, con sus padres y con los escritos, con las revelaciones que él mismo había presentado en el pasado antes de su encarnación y que ahora podía escuchar de manos de quienes dirigían en la sinagoga las enseñanzas y poder analizar en su mente todas esas revelaciones que estaban teniendo su cumplimiento en ese momento. Hay cosas que quizás nosotros como humanos no vamos a entender, pero lo que sí podemos saber es que si Jesús hizo todo eso en favor de nosotros, se merece nuestro respeto. Se merece nuestra adoración, se merece nuestra alabanza, se merece que nuestra fe se fortalezca en lo que Él ha hecho por nosotros y que aprendamos a vivir con la esperanza de que Él regresará, porque si vino la primera vez, vendrá por segunda vez a buscarnos y eso debe llenar nuestra vida de mucha esperanza. Compartiendo este mensaje con otros, también infundiremos ese mismo sentimiento en el corazón de muchas personas. Veamos ahora su niñez. Lucas 2:40. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Mateo 2, del 13 al 15. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto.
Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre, y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Se ha descubierto que la mayoría de los delincuentes y adictos habituales fueron rechazados antes de nacer y fueron niños problema. Jesús padeció lo mismo y lo superó, y hay esperanza hasta para el caso más terrible. Veamos ahora su niñez. Lucas 2:40. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Mateo 2, del 13 al 15. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre, y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Se ha descubierto que la mayoría de los delincuentes y adictos habituales fueron rechazados antes de nacer y fueron niños problema. Jesús padeció lo mismo y lo superó, y hay esperanza hasta para el caso más terrible.